Hola, en este video les vamos a presentar una estación que forma parte de la Semana de la Computación y Datos que se llama Búsqueda Inteligente. En este video vamos a ver cómo a partir de las ciencias de la computación podemos aplicar algunos conceptos básicos para encontrar cosas. Podemos pensar, por ejemplo, cómo encontramos una remera en nuestro cajón. Si nosotros sabemos que hay un orden en los cajones, tomando ciertos conceptos de las ciencias de la computación, vamos a poder encontrarlo mucho más rápido que buscándolo sin ningún tipo de criterio. Para este juego, esta estación demostrativa, vamos a ver que tenemos dispuestas 63 cartas. La cantidad no es caprichosa, nos viene bien como para que ciertas partes de la dinámica del juego funcionen de una manera mucho más rápida, pero podríamos trabajar con cualquier cantidad de cartas. Tenemos, por ejemplo, en la primera posición un personaje que se llama Aang. Todas las cartas son iguales, tienen un número y tienen un personaje debajo. En la última carta, por ejemplo, que es la 63, tenemos a Yoda. Y ahora lo que les vamos a pedir es que ustedes encuentren al personaje que se llama Botas. Arranquemos con uno en el medio. Y dale. Ok. ¿Cuál? 40. Vamos. Bestia. Uso otra lógica. Las botas son así, invertidas. El 11. Alex. Ale. Alex empezaba con A y Ang también empezaba con A. Sí. ¿Tendrá La algo que B. ver? Y empezaban con 1. Vamos con el 2. Abelardo. A medida que van sacando cartas, se dan cuenta de que las cartas quizás estén ordenadas alfabéticamente. Están tomando una suposición que es muy fuerte, que es que los datos están distribuidos de manera uniforme. O sea, que hay cartas de diferentes letras que tienen la misma cantidad. Esto genera que se den vuelta un montón de cartas. Ahora les vamos a pedir que encuentren una nueva carta, que va a ser Burro de Shrek. Pero antes de que se pongan a buscarla, vamos a darle dos datos muy importantes. La número 1 es que, como quizás se dieron cuenta, las cartas están ordenadas alfabéticamente. Y además, como segundo dato que les voy a dar, es que tenemos que seguir un método que es mucho más eficiente que lo que veníamos haciendo. Dada la carta que nosotros buscamos, vamos a ir a dar vuelta a la carta de la mitad, que en este caso sería la carta 32. Si justo la carta que buscábamos era esa, estamos en el mundo de la felicidad. Listo, cortamos ahí. Si no fuera la carta que nosotros buscábamos, lo que tenemos que hacer es ver si la carta que estábamos buscando debería estar antes o después de esa. Entonces, una vez que ya descartamos la mitad de las cartas, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a buscar la mitad. Si no fuera la que buscamos, tenemos que ver si la que nosotros estamos buscando está antes o después de esta. Y así vamos a seguir buscando la mitad y después la carta que nos queda, vamos a ver si está antes o después. Y después nos quedamos con la mitad. Y después buscamos la carta del medio, así hasta que la encontramos. Este método permite que ustedes se encuentren de manera mucho más eficiente que lo que hicieron anteriormente y además después vamos a ver que tiene ciertas particularidades matemáticas. Ya encontrábamos la carta que buscábamos, aplicamos el método y ahora les voy a tirar una variante con respecto a lo que hicimos antes. ¿Qué pasaría si ahora en vez de tener esta cantidad de cartas tuviéramos el doble? ¿Cuántas cartas deberíamos dar vueltas siguiendo nuestro método? En general, la mayoría de la gente cree que si antes sacamos 6 cartas, deberíamos sacar 12 porque ahora tenemos el doble de cartas. No es esto lo que ocurre. Solamente necesitamos una más. Les doy una segunda variante. ¿Qué pasaría si ahora que ya tenemos el doble de cartas, qué pasa si queremos hacer el doble del doble? O sea, del doble que ya tenemos, hacemos el doble. ¿Cuántas cartas necesitaríamos sacar? Quizá alguno todavía piense que deberían ser 14, pero solamente alcanza con una más. Ahora vamos a ver de dónde sale eso, que solamente con el doble de cartas nos alcanza una carta más para encontrarla siguiendo nuestro método. El método que aplicamos para resolver este problema se llama búsqueda binaria. Es un contenido que se ve en las carreras de computación y datos en el segundo cuatrimestre del primer año en la materia algoritmos y estructura de datos. Además también se ve el trasfondo matemático de este tipo de algoritmos en el primer cuatrimestre del segundo año en técnicas de diseño de algoritmos. Para terminar de comprenderlo vamos a recapitular qué fue lo que estuvimos viendo. Cuando teníamos 63 cartas, lo vimos que nos costó encontrarlo 6. En el peor caso nos costó 6 cartas que teníamos que dar vuelta. Además pensamos qué pasaría cuando teníamos el doble, en este caso 126, yo les dije que nos costaría 7 cartas. Por último pensamos el doble del doble, que es 252, y nuevamente les dije que nos costaría 8 cartas. ¿Qué hay en común en todo esto? ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo podríamos estimar en el caso de que tuviéramos 10.000 cartas? ¿Cuánto nos costaría? Lo que hay detrás es algo que nos permite ver
¿cuántas veces puedo dividir en mitades algo? O sea, divido la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Bien, como ustedes bien se imaginan, tenemos el logaritmo en base 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 63 es aproximadamente 6. El logaritmo en base 2 de 126 es aproximadamente 7, es casi 7. Y el logaritmo en base 2 en 252 es 8. Entonces, lo que sabemos por el algoritmo de búsqueda binaria es que, como máximo, en el peor caso, vamos a tener que hacer búsquedas, vamos a tener que dar vuelta a cartas por el logaritmo en base 2 de la cantidad de elementos que tengamos. Y de esta manera hicimos una búsqueda inteligente y pudimos encontrar lo que buscábamos.